Hola chicos, en este segundo video de la semana te explicaré 3 teoremas básicos en el tema de triángulos para poder realizar tu actividad número 8. Hay que leer previamente las páginas de la 32 a la 35 para que puedas hacer sin ningún problema tu actividad. Empezamos. Teorema 1. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Aquí tenemos el enunciado y la demostración de por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Creo que ya conocíamos este dato, pero vamos a conocer por qué es así y de dónde surgió. Con la ayuda de los conceptos de clasificación de ángulos que vimos en videos anteriores, vamos a utilizar la definición de ángulos suplementarios. Primer punto que nos menciona, dice, por ángulos suplementarios establecemos que el ángulo 1 más el ángulo A más el ángulo 2 es igual a 180 grados y lo podemos observar en la figura. En efecto, se forma un ángulo llano que es igual a 180 y la suma de estos tres lo confirma, ¿sí? Siguiente, dice, la recta que pasa por el vértice A es paralela a BC y por ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Qué quiere decir este punto? Al tener dos rectas paralelas, las voy a poner en color naranja, y tener un triángulo entre ellas, o formar un triángulo, vamos a tener dos percepciones. La primera percepción es si trazamos la recta BA, podemos observar que la recta BA va a ser la secante que va a cortar a esas rectas paralelas y por lo tanto podemos, por conceptos que ya vimos en el video pasado, decir que el ángulo B es alterno interno con el ángulo 1. ¿Qué es alterno interno? Que el ángulo 1 es igual al ángulo B. Les recuerdo, si tuviéramos las medidas, podríamos decir, si el ángulo B fuera 30 grados, podríamos decir que el ángulo 1 es también de 30 grados porque son alternos internos. Por eso entonces afirmamos aquí que el ángulo 1 es igual al ángulo B. Vamos a la siguiente recta o la siguiente perspectiva. Tenemos la recta AC. La voy a marcar en verde. Y entonces aquí podemos observar que nuestro ángulo 2 es alterno interno con el ángulo C. Y podemos afirmar que el ángulo 2 es igual al ángulo C por el mismo concepto, alternos internos. Son ángulos que están dentro de las paralelas y que están situados en diferente lado de la secante. Por lo tanto, es correcto decir que el ángulo 2 es igual al ángulo C. Con estos datos que ya recopilamos y con la fórmula que tenemos aquí, vamos a hacer unas sustituciones. En lugar de ángulo 1, como dijimos aquí en el segundo punto que el ángulo 1 era igual a B, en la siguiente ecuación ya no vamos a poner ángulo 1, vamos a poner ángulo B. El ángulo A no va a cambiar, va a seguir siendo ángulo A. Y en el tercero, ángulo 2, en esta parte concluimos que el ángulo 2 era igual al ángulo C, por lo tanto lo vamos a cambiar por ángulo C. Y la suma de estos tres ángulos me va a dar 180 grados. Por lo tanto, es así que llegamos a que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Ángulo A es esta parte, ángulo B y ángulo C. Teorema número 2. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Explico. Lo que nos quiere decir aquí el teorema es que un ángulo que esté fuera del triángulo, en este caso voy a tomar el ángulo M, el ángulo M va a ser igual a la suma del ángulo C y la suma del ángulo B. Eso es lo que quiere decir que un ángulo exterior, en este caso tomé M, es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Es decir, el ángulo interior C y el ángulo interior B no son adyacentes al ángulo M. Recordemos por concepto que son adyacentes. Adyacentes es que compartan el mismo vértice y un lado del ángulo.
Por lo tanto, por eso dice no adyacentes, porque no están junto al ángulo M. A eso se refiere el teorema 2 y hace estos tres planteamientos. Ángulo M es igual al ángulo B más el ángulo C. Es este primer planteamiento. Después dice que el ángulo P, que es exterior también, es igual a los ángulos no adyacentes a él, o sea, el ángulo A y el ángulo B. Y por último, el ángulo N, que es exterior también, es igual a la suma del ángulo A más el ángulo C, que son los ángulos que no están junto a él, ¿ok? A eso se refiere el teorema 2 y voy a explicar la demostración de cómo es que llegaron a esto. Tenemos que en un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180. Esto ya lo vimos ahorita en el teorema 1 y podemos decir que el ángulo B, el ángulo A más el ángulo C es igual a 180. Por lo tanto, los ángulos A y M son suplementarios. Si vemos en la figura, en esta parte nos situamos, el ángulo M y más el ángulo A, en efecto son suplementarios, suman 180 grados. Por lo tanto, podemos escribir que ángulo A más ángulo M es igual a 180. Con todos estos datos, igualamos. ¿Qué es lo que vamos a igualar? La primera suma de ángulos era igual a 180 y la segunda suma de ángulos que hicimos también. Por lo tanto, ambas las vamos a igualar ya que son iguales a 180. En el siguiente paso es lo que hace. Ángulo B más ángulo A más ángulo C fue esta primera ecuación. Y ángulo A más ángulo M es lo que está en el segundo miembro, ¿sí? Las igualamos, ¿por qué? Porque ambas son iguales a 180, ¿ok? Por eso es válido hacer esto. Siguiente paso, tenemos ángulo B, C y el ángulo A que teníamos aquí, lo desplazamos al segundo miembro como negativo es este. ¿Sí? Si estaba positivo se desplaza al segundo miembro negativo. ¿Qué teníamos en el segundo miembro? Pues el ángulo A y el ángulo M que siguen aquí. Pero al tener signos opuestos podemos cancelar ángulo A positivo y ángulo A negativo, quedando esta situación. Ángulo B más ángulo C es igual a ángulo M, lo que habíamos dicho en esta primera planteamiento. La misma demostración se realiza para el ángulo N y para el ángulo P y obtener estas otras dos propuestas. Tercer teorema, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Y a continuación demostramos el porqué. Los ángulos M, P y N son ángulos exteriores, se puede observar en la figura. Y entonces al aplicar el teorema 2 hacemos los siguientes planteamientos. El ángulo M es igual a la suma del ángulo C más el ángulo B. Y aquí está. ¿Sí? Por medio del teorema 2 hicimos este planteamiento. Siguiente planteamiento. El ángulo P es igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. Igual, por el teorema 2 se hace este planteamiento. Siguiente. El ángulo N exterior es igual a la suma del ángulo interior A más el ángulo interior C. Y aquí está el planteamiento. Entonces tenemos estos tres planteamientos con el teorema 2. Vamos a hacer una suma de estos tres planteamientos. M más P más N están aquí escritos, ¿sí? Ya de forma horizontal. En el segundo miembro quedó 2 veces el ángulo B, si lo pueden ver. 2 veces el ángulo B. Tenemos 2 veces el ángulo A, 2 veces el ángulo A. Y por último, 2 veces el ángulo C. Por eso se escribe 2 ángulo A más 2 ángulo B más 2 ángulo C. Entonces, ubicados ya en esta nueva ecuación, vamos al siguiente movimiento. En el primer miembro no cambió nada. Sigo teniendo ángulo M más ángulo N más ángulo P. Igual al siguiente movimiento, hicimos una factorización, factor común.
Todos los tres términos tienen un 2, por lo tanto, al factorizar queda el 2 afuera y dentro queda ángulo A más ángulo B más ángulo C. Por último, ¿qué hicimos con estos tres ángulos? Si recuerdan, en el teorema 1 que acabamos de ver, dijimos que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180. Por lo tanto, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C representan 180 grados. Y sustituimos 180, lo multiplicamos por 2 y esto me genera los 360 grados. Es por eso que concluimos que ángulo M más ángulo N más ángulo P es igual a 360 grados. Los siguientes teoremas que vienen en la página 36 me parece, 35, 36 por ahí. No los voy a explicar porque en sí no traen una demostración como tal. Y para tu actividad 8 solamente necesitas básicamente conocer estos tres conceptos. No quiere decir que los otros no sean importantes, nada más hay que leerlos porque habla sobre sus lados, ¿sí? Y un poco sobre sus ángulos. Pero digamos, los tres importantes que necesitamos conocer son teorema 1, teorema 2 y 3. Antes de continuar, hay que leer y analizar los ejemplos que vienen en tu libro. En la actividad número 3, que es el ejercicio 8, pedí que contestaras en tu cuaderno los 8 problemas. Voy a explicar algunos de este ejercicio. Nada más daré algunas pistas porque necesito que tú lo intentes por sí solo. En el número 1, dice, calcula el valor de los ángulos exteriores del siguiente triángulo. Necesitamos los tres teoremas que acabo de explicar. Si aquí me habla de ángulos exteriores, tengo que el ángulo exterior es x menos 5 grados, este ángulo exterior es x y este ángulo exterior es 145. Acabamos de ver ahorita precisamente que en el teorema 3 afirmamos que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Entonces el planteamiento que hay que hacer aquí es x menos 5 más x más 145 es igual a 360 grados. De aquí suman las x, suman los grados y despejas x para conocer los ángulos. Ahí ya nada más tú lo terminas. En el problema número 4, me parece, dice uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 84 grados. Aquí lo tenemos, es el de 84. Y la diferencia de los otros dos es de 14. No conocemos estos ángulos, pero sabemos que su diferencia es de 14. ¿Cuánto miden los ángulos restantes? O sea, el ángulo A y el ángulo B. Si la diferencia es de 14, yo puedo suponer que este ángulo es X y este otro es X más 14. Sí, porque entre ellos tiene que haber una diferencia de 14 grados. Entonces, ya planteamos esta situación y sabemos que los ángulos interiores de un triángulo por el teorema 1 suman 180 grados y podemos plantear entonces que x más 14 es igual a 84, más 84 es igual a 180 grados. Recuerdo, el teorema 1 dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, por eso sumé x más 14, que es este otro ángulo, y 84, que es este otro ángulo. Sumamos x, sumamos ángulos y despejamos para x. En el problema 6 dice, determina los valores de beta, este es el ángulo beta, y el ángulo teta. Si AC biseca al ángulo DCB, importante, biseca al ángulo DCB. Entonces, el ángulo DCB primero lo ubicamos, tenemos D, C y B. Por lo tanto, el ángulo que me está diciendo es esta parte. Ese ángulo va a estar partido a la mitad, eso significa bisecar. Y lo va a partir a la mitad la recta que está pasando entre ese ángulo, o sea, la recta de A a C. Esta recta es la que va a partir ese ángulo
a la mitad. Eso significa bisecar, ¿ok? Por lo tanto, bien importante ese dato que lo tengamos presente. Y por último dice que DC es paralela a AB. DC es paralela a AB. Entonces, vamos a buscar primeramente el ángulo beta. Este ángulo, por diferencia, podemos calcularlo. En la imagen se observa que son suplementarios, por lo tanto, el ángulo beta más 108 es igual a 180 grados. Despejamos para beta para conocer su valor. Beta es igual a 72 grados. Conocemos entonces ya que esto es 72 grados. ¿Cómo conocemos el valor de teta? En este caso, tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. La secante es BC. Esta es la secante BC. Y mis paralelas que voy a marcar en amarillo, paralela y paralela. La secante es la que marqué en color azul. Por lo tanto, podemos observar que el ángulo de 108 es un ángulo correspondiente con todo este ángulo. Este ángulo que estoy marcando en naranja es igual a este ángulo. Son ángulos correspondientes. Por lo tanto, este ángulo es igual también a 108 grados por ángulos correspondientes. Si deseamos saber el valor de este ángulo nada más, de esta porción, necesitamos el concepto de bisecar. Les recuerdo lo que dijimos, bisecar es partir en dos exactamente ese ángulo. Entonces, si la recta AC, la voy a marcar en verde, biseca al ángulo, lo está dividiendo en dos partes iguales. Entonces, aquí se divide 108 entre 2 y podemos conocer que esto es igual a 54 grados. Y obviamente, pues esta parte también son 54 grados para que al final junto sumen los 108 grados. Intenta los demás ejercicios. Si tienes alguna duda, me comentas ya sea por aquí por YouTube o vía Google Classroom, WhatsApp o Inbox. Gracias por tu atención. Nos vemos en el otro video.